Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Vida eterna ahora. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna ahora. Y volviendo al estudio del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, viendo verdades importantes acerca del verdadero descanso, de que es más importante la salvación que la sanidad, viendo cómo Dios trabaja todos los días, entendiendo tres verdades acerca de Jesús que Él mismo explicó, que Él mismo manifestó. Conectamos nuevamente este versículo 24 y nos habla acerca de una vida eterna ahora. Parece ilógico hablar de vida eterna ahora. Cuando decimos vida eterna, no da una connotación de que sea ya, sino tenemos el pensamiento de cuando se habla de vida eterna es en un futuro, más adelante pasará. Algunos tienen la idea que la vida eterna comienza cuando morimos y vamos al cielo, o tal vez cuando Jesús viene por nosotros. Y estoy hablando a todos los nacidos de nuevo. No hablo a una religión, no hablo a un nombre en específico, porque la iglesia del Señor es todos, Juan 1:12, todos los que le han recibido y le han aceptado en su corazón como Señor y Salvador, y son o somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, recordemos que todos somos creación de Dios, pero más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Pero mira, Juan 24 dice lo mismo: de cierto os digo que el que oye, primero necesito oír la palabra de Dios. Cuán importante, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra revelada de Cristo Jesús. La palabra de Dios, cuando nacemos de nuevo, la necesitamos seguir trayendo a nuestra vida para que produzca más fe, avive nuestra fe, y nuestra fe no mengue, no reste, no caiga. Pero necesito primero una palabra inicial para creer en ese alguien y poner mi fe. Mira qué importante es la palabra en todo. De cierto os digo, el que oye mi palabra primero y cree al que me envió, no es solo oír palabra, es creer. La fe conecta mis oídos físicos, porque con ella escucho la palabra de Dios físicamente, con mis oídos espirituales también. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis y repite a las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu de Dios dice. Recordemos que, como hemos visto, visión espiritual, también no se habla de los ojos físicos, se habla de esa visión espiritual. Igual aquí el oír, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice tiene vida eterna. Algunos tienen la creencia de que la vida eterna, como repito, es cuando morimos, cuando Jesús viene. Pero la vida eterna en Cristo inicia cuando le aceptamos como Señor y Salvador. No hemos muerto, no hemos partido físicamente, Jesús no ha venido, pero ya somos seres eternos. Ya Dios nos dio la vida eterna. Dice este versículo, tiene vida eterna. Lo dice Jesús, no dice tendrá vida eterna. El que oye mi palabra y cree que me vio tendrá vida eterna. No dice tiene vida eterna. Es un presente. Por eso vida eterna ahora. Yo tengo que entender entre tantas cosas que Dios me enseña en su palabra. Una de ellas que hoy estamos viendo en este versículo
Es que cuando yo puse mi fe en Cristo y le acepté como Señor y Salvador, allí ya tengo vida eterna. Ahora hago un paréntesis en esto, porque sé que hay mucha controversia, hay diferentes pensamientos acerca de si la salvación se pierde, si no se pierde, de que unos dicen que una vez salvo siempre salvo, otros que no, que tenemos que esforzarnos por ganar la salvación, que perseverar y seguir adelante. Son dos puntos de vista distintos y no voy a entrar a debatir en esto, porque mi punto de vista es que muchos pueden hacer una oración de fe y no son salvos, y otros no han hecho oración de fe y son salvos. Yo no sé quién es salvo y quién no es salvo, aunque la Biblia lo explica, que por los frutos los conocemos. Pero recuerden que la Biblia habla de cizaña y trigo, y la cizaña se parece al trigo, solo se conoce al final, porque ya vimos las características, que una se inclina, la otra no, y la una se deshace, la otra no. Bueno, hay varias diferencias. Entonces, distinguir entre quién es salvo y quién es salvo, tal vez no lo podemos hacer con gran facilidad, pero sí tengo la convicción de que nuestro espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, dice la carta de Romanos. Y nosotros podemos saber si realmente hemos nacido de nuevo. Nuestra vida no es igual, nuestra vida no piensa igual, nuestra vida anhela a Dios, nuestra vida anhela el que Él venga, nuestra vida anhela el poder estar allí en ese milenio, el poder estar en esa nueva Jerusalén, el poder ya no sentir dolor, tristeza, todas estas cosas hermosas que son nuestra bendita esperanza que habla Pablo en la palabra de Dios. Esto alegra nuestro corazón, esto aviva nuestra fe. El entender quién es salvo y quién no es salvo es algo que nosotros no se enfoca en que si la salvación se pierde o no se pierde, sino que tal vez nunca la recibió. Una persona, una vez salva, mi concepto es salva es. Pero a veces dicen, fue que a mitad del camino se perdió. No, nunca fue salvo. Hay personas que nunca fueron salvas, hay personas tipo Judas, que se congregaron, que tomaron la cena, que escucharon sermones, compartieron con Jesús, caminaron con Jesús, pero nunca fueron salvos. Y hay personas tipo el ladrón en la cruz, que tal vez su vida fue dura, pero un día tuvieron un encuentro realmente con Él. Se arrepintieron de corazón, porque yo necesito arrepentirme de mi pecado. Y eso fue lo que hizo poder estar en la presencia de Dios en el momento en que se parte. Es algo hermoso, pero el tema principal es la vida eterna ahora. En el momento en que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cada quien sabe de verdad cuando ha tenido ese nuevo nacimiento, si ha nacido de lo alto, si realmente su vida ha cambiado, si realmente en su corazón aún no sigue igual con respecto a rencores, amarguras, a tantas cosas que vivíamos atados. La palabra de Dios nos enseña en segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno nació de nuevo, de modo que si alguno se arrepintió de sus pecados, de modo que si alguno aceptó a Cristo como Señor y Salvador, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No vivimos del pasado, vivimos de un presente esperando un futuro, porque la eternidad es ya. Hay un hermoso versículo más adelante, en el capítulo 17 de Juan, versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este hermoso versículo nos hace reflexionar en nuestra vida eterna. Hoy la pregunta es, ¿tienes vida eterna? Algunos podrán decir más o menos, no sé si soy salvo, no sé si he nacido de nuevo, no sé si... Y hay un poco de incógnitas en la vida de alguien. Tal vez dicen, soy un poquito salvo. No existen poquitos ni medios ni casis, sino sís y nos en Dios. Y preguntas que nos hacemos, ¿por qué creeríamos que tenemos la vida eterna? Es muy fácil responderlo. Y el por qué no también es otra pregunta. Si alguien dice, yo no he nacido de nuevo,
¿Por qué no tenerlo si es evidente que está a nuestro alcance? Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Dios envió al mundo a su Hijo no para condenar, porque la primera venida de Jesús no es para condenación, fue para venir a que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero la segunda venida de Jesús se vendrá con juicio, vendrá para condenación. Por eso dice este versículo, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo hermoso de recibir vida eterna en Cristo Jesús, que ya no pasamos a condenación. Hay algo cierto para todo el mundo, y es que hay condenación, hay juicio. Y lo que nos separa de esa condenación es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y no solamente de labios decir yo creo en Jesús, sino nuestra vida tiene que mostrar que creemos en Él. Ser parte de la familia, ser parte de lo que Dios estipuló para que Él pudiera derramar sus dones, su gloria, su gracia, su misericordia. El lugar donde Dios estableció que Él estaría y que se daría a conocer. Y es hermoso porque esto solo lo podemos hacer a través de un lugar donde podamos aprender a hablar con Él, aprender a alabarle, aprender a conocerle, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, los devocionales, nuestros servicios dominicales. Todo esto nos hace tener un conocimiento cada vez más extenso de Dios. Dios nos ha bendecido con muchas herramientas para conocerlo y hoy en día la tecnología nos ayuda aún más cuando la sabemos usar. Dios ha dado maestros, ha dado pastores, excelentes libros sin desenfocarnos de la verdad, excelentes himnos hermosos, entre otras cosas que nos animan y nos exhortan también a conocer a Dios y a tener una relación personal con Él. Recordemos, vida eterna es ahora. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no vamos a ser eternos cuando moramos o cuando Jesús venga. Somos eternos desde que le entregamos nuestro corazón, nuestra vida y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por un día más. Y gracias por la bendición que nos regalas de poder estudiar tu palabra, de entender la vida eterna, Dios, de entender que realmente inicia ese proceso hermoso cuando permitimos que tú entres a nuestra vida. Inicia ese proceso hermoso de conocerte, de aumentar nuestra fe, de conocer quién nos salvó, de conocer por qué nos salvó, de conocer qué tienes preparado para nosotros, de conocer realmente un propósito especial en nuestra vida que viene de parte de ti. Conocer a nuestro verdadero Padre, nuestra verdadera familia. Conocer todas esas grandezas y todas esas buenas dádivas que tienes para nosotros, Dios. Conocer a un Dios bueno. Qué hermoso es ver que hay una eternidad, que todo no es lo que vemos ahora y que lo mejor está por venir. Gracias, Padre, por este día. Pedimos tu bendición en nuestro salir, en nuestro entrar. Oro por cada petición que hay en cada corazón de cada oyente. Y te pido, Padre, que seas tú conforme a tu voluntad, bendiciendo nuestra vida y nuestro corazón. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.